Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo hacer simetría de componentes dentro de un ensamble en SolidWorks. Vamos a ver en qué nos beneficia hacer simetrías de componentes y en qué condiciones debemos usar esta herramienta de SolidWorks. Además veremos las dos formas en las que podemos hacer simetría de componentes. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo mencioné en el inicio del video, hoy vamos a ver cómo hacer simetría de componentes dentro de un ensamble en SolidWorks. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores hicimos simetría de elementos dentro de una pieza en SolidWorks. Ahí vimos básicamente que la simetría nos sirve para precisamente hacer simetrías de operaciones dentro de piezas aquí en SolidWorks. Aquí en los ensambles nos sirve para poder hacer piezas simétricas dentro de un ensamble. Para esto vamos a trabajar con este ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí es un pequeño herramental que nos sirve para inspeccionar un árbol de levas. Como pueden ver, aquí tenemos el árbol de levas, que es bastante pequeñito, consta solamente de 2 levas. Aquí nosotros estamos utilizando un sensor óptico reflectivo de la marca Killins. Con este sensor estamos detectando la presencia de una leva. Además, este sensor está sujetado con un ángulo. Este ángulo, aquí en la parte que une el ángulo con el sensor, tenemos un barreno pasado, ya que este sensor es roscado, entonces se agarra de aquí, de esta parte, y en la parte de abajo tenemos una ranura para el otro tornillo. Esta ranura nos sirve para que nosotros podamos ajustar el ángulo de posición de nuestro sensor, para poder ajustar el rango de medición a como nosotros lo deseemos. Además, nuestro ángulo está fijado a la placa principal de nuestro pequeño herramental, y el árbol de levas tiene su propio nido. Entonces nosotros con esto estamos midiendo, bueno, con ese sensor estamos asegurándonos que el árbol de levas se encuentre en la posición deseada. Pero nos está faltando una parte, nos está faltando detectar la segunda leva. Para esto nosotros lo que podemos hacer es crear una nueva pieza, jalar otro sensor y hacer la base para ese sensor. Pero esto puede ser, pues vaya, en este caso no es algo complicado, pero es algo que te quita tiempo. Entonces, para esto nosotros utilizamos la simetría de componentes. La simetría de componentes nosotros, con la simetría de componentes nosotros podemos, como lo mencioné anteriormente, crear piezas simétricas dentro de un ensamble. Entonces, bueno, antes de comenzar a utilizar esta herramienta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a plano, a geometría de referencia, y aquí vamos a darle en plano. Aquí en plano vamos a seleccionar esta cara y vamos a seleccionar esta de aquí, para que nos ponga un plano en medio de nuestra placa base. Le damos en aceptar y listo. Nosotros vamos a utilizar este plano para poder hacer la simetría. Entonces, una vez que ya tenemos el plano creado, nos vamos a ir a ensamblaje, y en ensamblaje nos vamos a ir a simetría de componentes. Aquí en simetría de componentes, en el Property Manager, nos aparece paso 1, que debemos seleccionar el plano para hacer simetría, que es el que acabamos de crear, y además los componentes a los cuales les deseamos aplicar simetría. Entonces, para esto nosotros seleccionamos el ángulo y seleccionamos el sensor. Luego nosotros nos vamos a ir aquí en esta flecha, y aquí nos va a aparecer una vista previa de la posición en la cual quedaría nuestro sensor. Entonces aquí nosotros podemos ajustar la posición de cada uno de los elementos que componen esta simetría. Por ejemplo, tenemos la base del sensor, que podemos dejarlo en alguna de estas 4 posiciones. Si nosotros nos vamos aquí a la primera, podemos ver que prácticamente nos hace, en vez de hacernos una simetría, nos hace una matriz nos duplica la pieza en la misma orientación. En la segunda opción nos crea ya lo que es la pieza simétrica. En la tercera, pues nos la deja volteada, y acá en la última opción pues también nos la deja girada a 180 grados.
Entonces aquí nosotros seleccionamos la segunda opción, que es X simétrico e invertido y Y simétrico. Lo vamos a dejar aquí. Y lo mismo podemos hacer con el sensor, pero se deja aquí en la segunda. Por lo regular, cuando trabajamos con simetría de componentes, Solid elige la mejor opción para nosotros, pero pues muchas veces que no es tan... cuando son simetrías de piezas o de elementos muy complejos, sí conviene revisar esta parte de la posición en la que va a quedar nuestra simetría, ya que pues no es tan confiable que Solid elija la mejor posición para hacer simetría. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos seleccionado esto, lo demás lo dejamos igual y le vamos a dar en aceptar. Entonces, ya una vez que tenemos aquí nuestra simetría terminada, podemos ver que Solid nos genera lo que es un ángulo y un sensor aquí en nuestro ensamble. Y de hecho, en el árbol de operaciones podemos ver que abajo del plano que creamos nos aparece componente de simetría. Al nosotros seleccionarlo, nos colorea de color azul los componentes que son simétricos, y de rosa los componentes originales o de donde se tomó la referencia. Entonces, pues con esto nosotros podemos hacer la simetría y ahorrarnos ahorrarnos tiempo a la hora de fabricar una pieza que va a ser prácticamente idéntica a otra, nada más que en espejo. Y con esto nosotros pues podemos ahorrarnos tiempo en fabricar una pieza simétrica desde cero. Entonces, bueno, si nosotros revisamos aquí nuestro sensor, podemos ver que no está sensando la zona que nosotros queremos, que viene siendo pues prácticamente toda esta área de la leva. Nuestro haz del sensor alcanza a detectar la primera leva, que ya está detectada con el primer sensor LRZ. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es moverlo. Pero miren, aquí ocurre una cosa. Al hacerlo simétrico, esta pieza en cuanto a posición está ligada con respecto a la pieza original, de donde se tomó la referencia para hacer la simetría. Lo mismo con el sensor. Si nosotros el sensor lo movemos, podemos ver que movemos los dos sensores. Entonces esto para este tipo de aplicaciones, para este tipo de cosas que nosotros necesitamos, no nos es funcional. No podemos hacer el componente de simetría no nos sirve, ya que necesitamos nosotros, pese a que hicimos una pieza simétrica, necesitamos colocarlo en una posición en la cual nos permita detectar la segunda leva. Entonces, para esto vamos a hacer una cosa: vamos a eliminar ese componente de simetría y vamos a abrir nuestra base de sensor. Aquí en nuestra base de sensor vamos a seleccionar esta cara y ahora nos vamos a ir a insertar, y en insertar nos vamos a ir a pieza simétrica. Aquí en pieza simétrica vamos a dejar todo tal cual está y le vamos a dar en aceptar. Y fíjense, Solid nos crea una pieza simétrica de nuestra base de sensor. Entonces podemos ver que en el árbol de propiedades tenemos base sensor, y si abrimos la pieza tenemos aquí tres carpetas que vienen siendo el sólido, que es este sólido, que es con referencia a la pieza, a la base original. Tenemos los planos, que es pues los planos de referencia normales, y además tenemos el croquis, que son croquis en contexto. Si nosotros queremos editar este croquis, nos va a abrir en automático el croquis de la pieza original. Entonces, bueno, con esto nosotros podemos crear una pieza simétrica. Entonces ya nada más lo único que tenemos que hacer es guardar la pieza y la vamos a guardar como base sensor simétrica. La guardamos, cerramos la pieza, cerramos esta y nos vamos a ir, vamos a cargar nuestra base, colocamos y ahora simplemente jalamos insertamos otro sensor de
de manera manual. Entonces ya nada más le agregamos relaciones de posición y con esta relación tenemos. Entonces nosotros podemos ajustar ya la posición de nuestra base y de nuestro sensor sin afectar la posición de nuestra pieza y de nuestro sensor original. Entonces pues nosotros ya aquí podemos ajustar los ángulos y la posición en la cual deseamos que esté nuestro sensor. Entonces aquí ajustamos el ángulo y pues así la vamos a dejar. Entonces estas son las dos formas que tenemos para poder hacer simetría: directamente desde el ensamble con simetría de componentes, o directamente en la pieza seleccionando una cara y yéndonos a insertar en pieza simétrica. La ventaja de cualquiera de las dos es que cualquier modificación que nosotros le hagamos a nuestra pieza original se va a ver reflejada en nuestra pieza simétrica. Por ejemplo, si nosotros le queremos agregar un chaflán, de 10 a 45 grados, guardamos y fíjense, nuestra pieza sufre la modificación. Entonces esto también aplica cuando hacemos simetría de componentes dentro del ensamble. Entonces pues les digo, estas dos herramientas de simetría en ensambles son muy útiles, ya que nos ahorran tiempo de diseño, ya que simplemente con usar cualquiera de estas dos operaciones pues es bastante práctico. Entonces pues así es como funciona la simetría de componentes para ensambles en SolidWorks. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanlo. Cualquier duda o comentario nos lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios y nosotros los vamos a leer y responder con todo gusto. Además, recuerden que al llegar a 500 suscriptores vamos a regalar 3 tarjetas. Va a ser una de Netflix, una de Amazon y una de Spotify, cada una con valor de 300 pesos mexicanos, que en dólares son aproximadamente 15 dólares más o menos. Además, al llegar a 1000 suscriptores vamos a regalar una certificación de SolidWorks. Si ustedes no cuentan con alguna certificación, se les va a regalar la certificación CSWA. Si ustedes ya tienen la certificación CSWA, se les va a regalar la certificación CSWP. Si ustedes ya cuentan con la certificación CSWP y no tienen alguno de los módulos individuales para certificación de Solid, como viene siendo superficies, chapa metálica, estructura soldada, etcétera, se les va a regalar la certificación para uno de estos módulos. Y en dado caso de que ustedes ya tengan la certificación CSWP y al menos 4 certificaciones de estos módulos, se les va a regalar la certificación CSWE de experto, que es la más alta que da SolidWorks actualmente. Entonces ya saben, suscríbanse para poderse ganar una de las 3 tarjetas que vamos a sortear a los 500 y además una certificación de SolidWorks al llegar a los 1000 suscriptores. Además, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @diseñomecánicojc, estamos en Twitter como @jcdiseñomec. También estamos en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, en Facebook tenemos las asesorías personalizadas, donde ustedes nos pueden preguntar cualquier duda o problema que tengan en un diseño mecánico, ya sea de nivel escolar o profesional. Nos pueden contactar por ahí y nosotros les podemos ayudar a darle solución a su problema o duda que tengan en su diseño mecánico. También además, pues en la fanpage se comparten memes, se comparten artículos, se comparte contenido de otras páginas relacionadas con diseño, conceptos de ingeniería, etc. Entonces, pues síganos en las redes sociales. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.